La pregunta de hoy es la siguiente. Esta es la captura de pantalla. Este me escribió por TikTok. Así que ya saben, es alguien joven. Dice, hola pastor, me ha surgido una duda después de nuestro último estudio y viendo su predicación del sábado sobre el libro del Apocalipsis. Mi duda es, ¿qué es el espíritu de la profecía? Yo sé de Elena White y todo eso, son sus libros o revelaciones. A usted muchas gracias, un excelente trabajo. Gracias a ti, muchachón, que Dios te bendiga grandemente. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa es el espíritu de la profecía que se declara en Apocalipsis capítulo 19, verso 10? Entonces, ahí se desprenden varias preguntas más. Dice Apocalipsis capítulo 19, verso 10, según la Biblia de Jerusalén. Esta versión es muy buena. Entonces me postré a sus pies para adorarle, ¿no? Pero él me dice, no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. Y te pregunto, iglesia, ¿qué quiere decir espíritu de profecía? ¿Se refiere el espíritu de la profecía a un don específico del Espíritu Santo? ¿Por qué el testimonio de Jesús en Apocalipsis es denominado el espíritu de la profecía? Todas esas preguntas se desgranan de la pregunta de esta persona. Fíjense lo interesante que usted envíe su preguntita, porque la duda de usted puede ser la duda de muchos, no solamente de los que estamos aquí presentes, sino también de los que nos están mirando. Entonces, bien, ¿qué pasa? Esta frase, el espíritu de la profecía, es interesante que solo aparece una vez en el libro y no se explica. Ahora, ¿por qué aparece una vez en el libro y no se explica? La razón es que, obvio, cuando todo el mundo sabe de qué se trata algo, no hay necesidad de dedicar tiempo para explicarlo. De modo que esta gente del primer siglo, los cristianos del primer siglo, entendían perfectamente qué cosa o a qué cosa se refería Juan cuando dijo que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ellos sabían qué cosa era el testimonio de Jesús y sabían qué cosa era el espíritu de la profecía. Y es interesante también que en el judaísmo rabínico tiene una connotación interesante, ¿ok? Y ellos entendían, tanto los cristianos del primer siglo como el judaísmo rabínico, que el Espíritu Santo es el espíritu de la profecía, porque es él quien impacte el don profético, ¿ok? Palabras como o expresiones para los rabinos judíos como Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Yahweh están vinculados especialmente con el espíritu de profecía. De modo que cuando ellos en su terminología hebrea usaban estas expresiones de Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Yahweh, lo hacían de manera similar al espíritu de la profecía. Y es altamente interesante. Miren, aquí en la traducción aramea del Antiguo Testamento se traduce espíritu de profecía como Espíritu Santo. Vamos a verlo aquí, miren, vamos a verlo aquí. En Génesis, por ejemplo, capítulo 41, verso 38, dice, Faraón dijo a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de qué? De profecía de parte del Señor. Así traduce la versión aramea del Antiguo Testamento, el versículo que también en nuestras Biblias dice el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Pero no es el único texto, también tenemos otros, como Números 27, 18, que dice, refiriéndose a Josué, toma, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu de ¿qué? De profecía, y pondrás tu mano sobre él. De modo que en la Biblia, en el judaísmo antiguo, o desde el judaísmo antiguo, se entendía el espíritu de profecía como espíritu de Dios. El espíritu de profecía se refiere al Espíritu Santo que inspira y faculta a los profetas para proclamar el mensaje al pueblo de Dios.
existen los profetas y existen los sacerdotes. El sacerdote es el que representa al pueblo delante de Dios. Y el profeta es el que representa a Dios delante del pueblo. Y ese profeta tiene que ser varón ungido totalmente con el Espíritu Santo. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de la profecía, por el Espíritu Santo, que es el que inspira al hombre de Dios para decir profecías de parte de Dios. Por eso el Espíritu Santo es el espíritu de la profecía, del don profético. De hecho, cuando hablamos de los dones que debemos procurar, el mismo Pablo dice, pero procuren ¿qué? De todo esto, ¿cuál? Profecía. Profecía. Ahora, significado del testimonio de Jesús. ¿Qué cosa es o qué cosa significa el testimonio de Jesús? Hay, en el original griego se traduce esta frase, testimonio de Jesús, de una manera que se puede comprender de algunas maneras y de alguna forma, si entre una de ellas es el ejemplo de Cristo, ¿no? Cuando dice ejemplo de sedado, para que, como yo dice, ustedes también hagan, ¿no? Ahora, vamos a ver aquí. La expresión testimonio de Jesús en el original griego puede tener el significado de dar testimonio acerca de Jesús. Puede significar eso. También puede significar o puede referirse al testimonio que Jesús dio durante toda su vida y ministerio y después de su ascensión por medio de sus profetas, quienes tenían el Espíritu Santo, el Espíritu de la profecía. O sea, teniendo en cuenta el contexto en el que está dicho Apocalipsis 19:10, porque si sacamos ese texto de contexto, como hacemos con tantos textos bíblicos, como hacemos con tantos textos ahí, que lo agarramos y hacemos una teología de un texto separado totalmente de lo que quiso decir la hermana o el profeta, si lo separamos, entonces lo tendemos a confundir. ¿Ok? Teniendo en cuenta el contexto en el que está escrito este texto de Apocalipsis, la segunda variante es la que es válida, que se refiere al testimonio que Jesús dio durante su vida, durante su ministerio y aún después de su ascensión, dando testimonio, dando palabra por medio de los profetas. Dice primera de Pedro 1:12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjense, todavía después de la ascensión de Jesús, el Espíritu de la profecía les declaraba palabra de parte de Jesús, testimonio de parte de Jesús. Oye, dice Jesús, oye, dice Jesús. Entonces, aquí lo dice Pedro. Y más abajo, la palabra de Dios, cuando buscamos textos, como Apocalipsis 1:2, Apocalipsis 1:9, Apocalipsis 12:17, 24, se interpreta la expresión testimonio de Jesús expresada de un modo equiparado con palabra de Dios. De manera que, recuerden, que para Juan y para Pablo y para todos estos hermanos que vivieron en el primer siglo, cuando decían la palabra de Dios, el mismo texto de Pablo cuando dice que toda escritura es inspirada por Dios, a veces algunos cuando dan estudios bíblicos o hablan de esto, dice, ¿te das cuenta? Refiriéndose al Nuevo Testamento, mira, todo esto es inspirado por Dios, no, Pablo no se refería a todo esto que tenemos hoy. Para ellos la escritura, toda escritura era el antiguo pacto, el Antiguo Testamento que tenemos hoy. A eso se refería Pablo cuando dice toda escritura es inspirada por Dios al Antiguo Testamento, porque el Nuevo no había sido recopilado. Entonces, eso es usar un texto fuera de contexto. De modo que para el cristianismo del primer siglo, para Juan y para los que convivían con Juan, palabra de Dios se refería al Antiguo Testamento. De modo que palabra de Dios es lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo. Palabra de Dios son los mandamientos de Dios, son los preceptos de Dios para esta generación.
Ahora, el testimonio de Jesús es para Juan, para los que escribió Juan, de ahí en adelante, el testimonio de Jesús es lo que Jesús dijo. De modo que la palabra de Dios en el tiempo de Juan se refería al Antiguo Testamento, mientras que el testimonio de Jesús se refería a lo que Jesús había enseñado en los evangelios y también por medio de los profetas. ¿Van conmigo? Ok. Entonces, por eso es que dice, y a los que tienen el testimonio de Jesús, ¿ok? Apocalipsis 19:10 dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, ¿qué cosa entonces es el espíritu de la profecía? El Espíritu Santo. ¿Y qué cosa entonces es el testimonio de Jesús? Ahí está. Indica que el mensaje que el profeta lleva al pueblo no es su propia idea, sino bajo inspiración del Espíritu Santo. Es lo que el profeta, después de Juan, lleva al pueblo, lleva al pueblo de lo que Jesús enseñó, de lo que Jesús aún todavía quiere manifestar por medio del don profético inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ok? El espíritu de la profecía no es la compilación de los escritos guay. Eso no es el espíritu de la profecía. De hecho, es una aberración y una blasfemia decir que el espíritu de la profecía es todos los escritos guay. No. El espíritu de la profecía es el Espíritu Santo de Dios, que está por encima de todo eso y que inspira al profeta para que escriba todo lo que escribió. Ahora, Apocalipsis 22:9 dijo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, le dijo el ángel, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Quiénes son los hermanos de Juan? Aquí, en los que estaba el Espíritu Santo y por medio del cual se manifestaba la profecía. Los hermanos profetas eran aquellos que eran inspirados por el Espíritu Santo para declarar el testimonio de Jesús, lo que Jesús quería decir. Tus hermanos los profetas. De modo que aquí el mismo Espíritu Santo indica que la profecía no se acaba con Juan. Ya cerramos el Apocalipsis, no hay más profecía. Eso es un error, porque él mismo dice, y de tus hermanos los profetas, o sea, además de ti, vendrán más. Tampoco dice, y de tu hermana la profeta. De modo que es un error también teológico decir que la última profeta para los últimos tiempos es la hermana White. Porque aquí habla en plural, no habla en singular. También Joel dice que en los últimos tiempos habrán personas que verán visiones, habrán personas que profetizarán cosas. No dice una persona, habla también en plural. ¿Ok? Siempre Dios se reservó en cada tiempo de la Biblia más de un profeta. Siempre. Nunca estuvo un Elías solo. Nunca. De hecho, cuando él pensó que estaba solo, Dios le mostró que había muchos más. Muchos profetas. Siempre que hubo un Isaías, había otro que corroboraba la profecía de Isaías. Cuando había un Daniel, había un Jeremías. Siempre Dios reservó más de un profeta por tiempo histórico bíblico, para que un profeta corrobore lo que dice el otro y entre los dos el mismo espíritu declare la verdad completa. Y en los últimos tiempos pasa igual. Van a venir muchos profetas más. Muchos profetas más. Y dice abajo también en el 10, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos. O sea, no solamente se repite esta palabra de tus hermanos en el capítulo 22, verso 9, sino que también lo dice en el verso 19, 10. Sabemos que los hermanos de Juan del capítulo 19, verso 10, cuando dice, y de tus hermanos, no se está refiriendo a toda la hermandad, no, se está refiriendo a los hermanos que están profetizando por medio del espíritu de la profecía, que es el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sabemos? Por Apocalipsis 22, 9, que lo dice, de tus hermanos, los profetas. Ahí están. Juan no se considera el último de los profetas y claramente indica que el ministerio profético continuará en la iglesia después del primer siglo. Hay muchas manifestaciones. Dice Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón
se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es el dragón? El diablo, la serpiente antigua. ¿Y la mujer quién es? Ustedes dicen, oye, Lola sabe de Biblia. Ahí está, ahí está. La mujer es la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto de la descendencia de ella? Exacto, exacto. Los que guardan, mira quiénes son, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Fíjense, cuando pregunté, ¿quién es el resto de la descendencia? Dijeron, nosotros. Ahora vamos a reducir el filtro. Bueno, nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Gloria al Señor. Nosotros tenemos el testimonio de Jesús. Cuando dice testimonio de Jesús, no es parecernos a Jesús, no, ya eso es guardar los mandamientos de Dios. Ya eso es guardar las leyes de Dios y la ley de Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora, el testimonio de Jesús es decir lo que Jesús quiere que tú digas. ¿Tú dices lo que Jesús quiere que tú digas o dices lo que te viene en gana? ¿Dices, hablas las palabras de Jesús o hablas las palabras desde tus emociones o de tus sentimientos? ¿Realmente entonces estás dentro del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, pero además habla lo que dice Jesús? Solamente una pregunta para reflexionar, ¿eh? Y eso reduce el anillo. Reduce es como un embudo que empieza grande. Y ¿saben lo que es un embudo, no? En mi país se dice embudo, empieza grande y se comienza a estrechar hasta que cabe por el pico de la botella o del pomo para que no se derrame. Aquí esto cierra. La ley de Dios es la ley universal de Dios. ¿Cuál es la ley universal de Dios? El amor. El amor. Pero no es el amor que nosotros practicamos aquí en la tierra, que es un amor imperfecto, no. Es el amor perfecto de Dios. Esa es la ley universal de Dios. Y de ahí se derivan muchas cosas, que no es el tema ahora. Y las leyes de Dios para este mundo son los 10 mandamientos. De modo que tú, si guardas las leyes de Dios, pero no guardas la ley de Dios, estás perdiendo el tiempo mío. Entonces ya no eres parte del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Porque somos legalistas. Si guardamos la ley de los 10 mandamientos, si guardar la ley del amor, entonces no somos parte de ese pueblo. Somos parte del mismo pueblo que guardaba la ley de los 10 mandamientos, pero que crucificó a Jesús porque no había en su corazón la ley de Dios. Igualito. Los 10 mandamientos se guardan por amor. Los 10 mandamientos se muestran en el amor, no a partir de la voluntad humana. Usted, si guarda los mandamientos de Dios por voluntad propia, cuidado que de pronto va a fracturarse. Tiene que guardar los mandamientos de Dios por influencia del Espíritu de la profecía, por influencia del Espíritu Santo. Si no, eres un joven rico más. ¿Okay? Entonces, tenemos el testimonio de Jesús, gloria a Dios. En el tiempo del fin, la iglesia de remanente tendrá nuevamente el don profético operando en su medio, como lo fue en el tiempo de Juan. Lo que separa, miren esto que interesante, lo que separa de los infieles al pueblo de Dios en el tiempo del fin no es solo la manifestación del don profético en su medio, sino además su fidelidad hacia el mensaje profético. En el tiempo del fin, que ya estamos en el tiempo del fin, no esperes una ley dominical para pensar que ya empezó el tiempo del fin. No esperes una persecución generalizada para pensar que estamos en el tiempo del fin. No, ya hay persecuciones y hay estigmatizaciones por 20 razones religiosas. En el tiempo del fin estamos según la profecía. Ahora, lo que separa del pueblo de Dios a los infieles es precisamente la manifestación del espíritu de la profecía. Que no es solamente, que no es la profecía misma, sino el espíritu que provoca la profecía, que es el Espíritu Santo. Estos hermanitos que están aquí, que ya no son nuestros hermanos, porque aunque se sienten al lado de nuestro banco, si no tienen el Espíritu Santo, es otro quien lo guía, por lo tanto no es mi hermano en Cristo, ¿no? Es mi compañero de iglesia. Lo que me separa a mí de ese compañero de iglesia es que nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero lastimosamente estas personas que vienen a la iglesia para consumir
y para dedicarse a otras cosas que para recibir palabra de Dios y crecer en el Espíritu, es que no solamente que tenemos el Espíritu Santo, sino que hacemos caso al mensaje profético. Quien tiene el Espíritu Santo hace caso al mensaje profético. Por eso, no esperes para estudiar profecía que el pastor venga y se pare un sábado aquí a hablar de profecía, o un miércoles, no. Eso es un tema suyo también. Porque hay bendición en abrir, no solamente la Biblia, sino en abrir los libros proféticos y discernir. Oh, pastor, pero yo no entiendo. Bueno, busques un tutor, un buen tutor. Busques un buen tutor que le explique. Porque todos los sábados no podemos dedicarlo a la profecía. No. La iglesia está llena de 20 necesidades que usted conoce y otras que no conoce. Y el pastor o el que predica no predica aquí complaciendo peticiones o para complacer una voluntad de alguien, sino para complacer la voluntad de Dios. De modo que el que predica aquí tiene que estar seguro que lo que predica es porque Dios lo mandó, aunque no sea lo que 2 o 3 quieran. ¿Ok? Estudie profecía en su casa. Estudie profecía en su casa, porque hay bendición. Y si no lo entiende, venga a los estudios con el pastor, ¿ok? Entonces, tenemos el Espíritu Santo y además de eso hacemos caso a la voz del Espíritu Santo. Familia, cuando estudie profecía no tema, no tenga temor, porque tenemos todo servido en bandeja de plata. Tenemos un Dios todopoderoso que obra a nuestro favor. Santo, 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 santo. Ahí está. Tenemos también un Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, toma tus oraciones esas que haces como quieras y por amor las agarra y comienza a suplicar y las transforma para que sean agradables a Dios y tu oración sea respondida. Además tenemos ese Espíritu Santo obrando a nuestro favor, provocando en nosotros el querer y el hacer, porque es su voluntad. Y tenemos sobre todo a un Jesucristo que ya pagó tu culpa, ya pagó mi culpa. Entonces, ¿qué más quieres? Y un libro para estudiar la vida entera hasta que Cristo venga. Familia, Jesucristo ya viene, ya se sienten los pasos del que ha de venir. Ya las señales todas están allí. Vimos el sábado que estamos al final del 6º sello, comenzando casi ya el 7º sello, y es la venida de Cristo. Preparémonos de una buena vez, dediquemos nuestra vida a Jesús, desechemos el todo tipo de pecado y manifestación de pecado y llenemos nuestras vasijas del espíritu de la profecía. Que repito, no es los escritos guay, es el Espíritu Santo. Puedes leer muchos escritos guay y no estar con el espíritu de la profecía. No llenarte del espíritu de la profecía. Tienes que llenarte del Espíritu Santo para que entonces ese espíritu te revele la verdad profética, revelada en los escritos guay y en la Biblia sobre todo. ¿Ok? No tengamos temor, busquemos a Dios, hablemos lo que Jesús quiere, que es el testimonio de Él, y sigamos las instrucciones proféticas dadas por medio del Espíritu Santo a los santos profetas. Vamos a ponernos de pie para orar y pedirle a Dios. Agradezco a todos muchísimo por la disposición de venir. Miren cuánta gente, muchos jóvenes, muchos adolescentes. Aquí tenemos toda esta banda llena de jóvenes, desde aquí todo esto aquí lleno de jóvenes, hasta atrás. Gracias pueblo, gracias. Amante Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre ahora y por los siglos. Ayúdanos, Señor, a ponernos de tu parte de manera inquebrantable, a no responder a mandamientos de hombres, sino a mandamientos tuyos.